Pregunta ciudadana, cambio climático y desarrollo sustentable. Vamos hasta La Paz, en Baja California. Mi nombre es Luis Adrián Leuchter, tengo 33 años y vivo en La Paz, Baja California Sur. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿cuál va a ser la política, estrategia, reformas que van a hacer en materia de cambio climático, en especial todo el tema de electromovilidad y energías renovables, básicamente que integra tanto el sector público como el sector privado de una forma equitativa y que abarque toda la población? Bien, gracias. Vamos a comenzar con la ronda de respuestas a la pregunta ciudadana. Por favor, candidata Xóchitl Gálvez. Creo que alcancé a escuchar que se apellidaba Vega, su nombre no lo entendí, pero te mando un saludo. Y obviamente, para mí el tema es energías renovables. Hay quien cree que estas ponen en riesgo el sistema eléctrico nacional. Lo que tenemos que hacer es hacer más líneas de transmisión y darle confiabilidad al sistema. Yo propongo que el 50% de energía sea renovable para el 2030, que México regrese a ser uno de los países que más energía barata pudo ofrecer en los mercados gracias a la participación del sector privado, que la gente tenga energía limpia y barata, que tengamos cero neto de emisiones para el 2050. Tenemos que dejar esta adicción a los combustibles fósiles, pero la candidata de las mentiras también podría ser la candidata del combustóleo, porque gracias a su defensa se aprobó una ley que privilegia el despacho de combustibles fósiles, que afortunadamente se canceló. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, estamos planteando avanzar en la transición energética, por supuesto, y como lo planteé, tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. La única de los tres que ha hecho acciones para el desarrollo en una ciudad de energías renovables es su servidora cuando fui jefa de gobierno. Todos los techos de la central de abasto tiene una planta solar de 19 megawatts, la más grande que haya en cualquier lugar del mundo. De igual manera, reforestamos 34 millones de árboles. Después voy a pasar a lo que se reforestó por parte del gobierno federal. Hicimos 17 parques, 2 plantas recicladoras de basura, una planta piloto de basura orgánica que vamos a llevar a otros lugares del país. Inversión de alrededor de 20,000 millones. Y se hizo una reducción de 2.6 toneladas de CO2 mientras fui jefa de gobierno. Es decir, ya lo hicimos y lo vamos a hacer a nivel nacional. Correcto, es momento de escuchar la respuesta del candidato Jorge Maínez, después iremos a la pregunta ciudadana y luego vendrá esta bolsa de tiempo con 5 minutos disponibles para cada uno de ustedes. Candidato Jorge Maínez. Efectivamente, el gran problema que tenemos en el cambio climático son los gases de efecto invernadero, pero el 51% de esos gases los genera el modelo actual de generación de energía que está basado en combustibles fósiles, en combustóleo y en termoeléctricas, además de que cada vez es más caro para las personas. Por eso necesitamos cambiar el modelo de generación de energía a un modelo de energías limpias, basado en la energía solar y en la energía del viento, en la energía eólica. Para eso necesitamos construir infraestructura también, paneles solares en las escuelas, en los hospitales y en los hogares, con un programa como el que se está desarrollando en Hermosillo, Sonora. Electromovilidad en el transporte público como se está realizando en Nuevo León. Etiquetar todo el IEPS a combustibles para electromovilidad en transporte público y movilidad no motorizada. Me comprometo a que vamos a construir al menos 2.500 kilómetros de ciclovías en todo el país durante el próximo sexenio. La inmensa mayoría de las ciudades no lo tiene, y hacer un gran programa verde para México. Correcto, gracias. Es momento de escuchar la última pregunta ciudadana de este segundo debate y después las bolsas de tiempo, también la última para cada uno de ustedes, 5 minutos. Escuchemos y veamos. Mi nombre es Salón Ribón, tengo 18 años y vivo en la ciudad de Santa María del Tule. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es qué van a hacer referente al tema del cambio climático, ya que en estos momentos nos enfrentamos a un tiempo de sequía y los calores no se soportan. También afecta tanto a los terrenos como a los animales que viven de ello. Y para que le busquen una solución porque estamos próximos a la escasez de agua.
Ahí está el planteamiento de Alondra, candidata Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, Alondra. Tiene razón, la sequía es un problema grave y en este momento los incendios forestales están por todo el país. Yo propongo la creación de una agencia trinacional, México, Canadá y Estados Unidos, para combatir incendios forestales y lo que ya dije, dejar de usar combustibles fósiles y apostarle pues, a la electromovilidad, coches eléctricos, bicis, muchas ciclovías. Como sabes, yo soy ciclista porque odio contaminar. ¿Alguien tiene algún uso de la palabra? Sí. Hablamos, por supuesto, de nuestro proyecto del Plan Nacional Hídrico que mencioné en el bloque anterior. La única que ha desarrollado la electromovilidad en una ciudad es su servidora. 280 kilómetros adicionales de ciclovías. Ahora vamos a hablar de lo que se ha logrado con el gobierno del presidente López Obrador en materia ambiental, porque se dicen muchas mentiras de este lado. 44 áreas naturales protegidas con 3.1 millones de hectáreas. El Tren Maya, solamente en el Tren Maya a su alrededor, 1.9 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. El programa Sembrando Vida es el programa más importante de reforestación de todo el mundo. Tiene más recursos que todos los fondos verdes de cambio climático a nivel internacional. Con ellos se han sembrado 1.100.000 hectáreas. 440.000 campesinos viven de él. Así lo vamos a mantener. 7.45 millones de toneladas de CO2 evitado. Adicionalmente, en materia ambiental, se canceló el uso del maíz transgénico, no se puede utilizar. El fracking, de lo que está de acuerdo la candidata del PRIAN, las concesiones de minería, que ahora les voy a mencionar algún otro tema de las concesiones de minería, y hay que hablar de la planta solar en Puerto Peñasco, que es la planta solar más grande que hay en América Latina, 5 gigawatts. Les recuerdo que en este bolsa de tiempo, en cualquier momento, cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra, lo puede hacer levantando la mano. Candidato Jorge Maínez. Sí, es muy importante tomarnos en serio este problema y además atajar la desinformación. Fui el primero en plantear que tenemos que acabar con la refinería y con la termoeléctrica en Hidalgo. Se lo planteé incluso a la jefa de gobierno en una carta por el aire que le invité a firmar. No puede ser que nuestras hijas y nuestros hijos respiren veneno. A ustedes les ha tocado verlo, incluso en plena pandemia, sin coches transitando, cómo nuestras hijas y nuestros hijos no podían salir a la calle por la contaminación del aire. Este país pierde 20,000 vidas al año por la contaminación del aire. Ese modelo además no es rentable. Si Lázaro Cárdenas viviera, entendería que México no es rico en petróleo. La época en la que México produjo más barriles de petróleo fue hace 20 años con el doble de lo que hoy produce y ni siquiera en ese momento éramos un país potencia petrolera a nivel mundial. En lo que México sí es rico es en la potencialidad que tenemos para la energía solar y para la energía eólica. Y además hay que hacerla con una perspectiva que incluya a las comunidades, a los pueblos originarios, a las campesinas y a los campesinos en los modelos de desarrollo, no con la reforma energética que propuso Peña Nieto para unas cuantas manos que concentraron las concesiones y los beneficios de esa reforma. Para tener una lucha frontal contra el cambio climático hay que entender la dimensión del problema. Gracias, candidato. Candidata Xóchitl Gálvez. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente ni ella se cree esos cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente. No es posible que no dijo nada cuando desaparecieron a la Conavio. Es un insulto para los verdaderos ambientalistas. La CONAFOR, la que se dedica a reforestar, está prácticamente sin recursos. ¿De qué sirven las áreas naturales protegidas si no tienen dinero? Así pueden declarar todo el país protegido, pero sin un peso no va a pasar nada. Candidata Sheinbaum. Sí, por supuesto que vamos a apoyar la investigación en el desarrollo de la biodiversidad. Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN. La corrupta, vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza
3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta. Candidata Xóchitl Gálvez, por alusiones. Pues yo le podría decir narcocandidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, narcocandidata. ¿Electromovilidad o gasolinas? Es pregunta para los tres. Candidata Sheinbaum. Ya lo hice en la Ciudad de México, fíjense, 500 trolebuses, el cablebús, como le mencioné, y además se compraron vehículos que son eléctricos, la línea 3 y la línea 4 del Metrobús hoy son completamente eléctricas. Ya lo hicimos y lo vamos a hacer en todas las ciudades de nuestro país. Es un proceso, es una transición, por eso se llama transición energética. Vamos a continuar el programa Sembrando Vida, que ha dado tantos resultados y ha apoyado a tanta gente que hoy vive justamente de reforestar y de cuidar el campo. Vamos a avanzar en la transición energética al 2030, 50%. Eso lo dijo México en la última COP. Autos y transporte eléctrico, paneles solares, particularmente para las viviendas. En el norte del país y en el sur-sureste, las tarifas son muy altas, pero la solución es, además de apoyarlos en términos de las tarifas, es poner paneles solares de una manera en donde ya lo hicimos en la Ciudad de México. Hice 2 recicladoras de basura y vamos a hacer más recicladoras de basura en todo el país, 2,000 toneladas. Hicimos recicladoras de cascajo en la Ciudad de México, recientemente recibimos un premio y lo vamos a hacer en todo el país. Tenemos resultados en la Ciudad de México en medio ambiente, tenemos resultados a nivel nacional en medio ambiente. Hay que seguir avanzando con el segundo piso de la transformación. Les recuerdo los tiempos. La candidata Xóchitl Gálvez tiene 3 minutos 45 segundos, la candidata Claudia Sheinbaum 1 minuto 27 y el candidato Jorge Maínez 3 minutos 38 segundos. Pidió la palabra. Sí, por supuesto que electromovilidad y además movilidad no motorizada. Por eso propuse como legislador, que es lo que hay que revisar, quitarle los impuestos a las bicicletas, el IVA, para que la gente pueda acceder a ellos con más facilidades. Y también a las bicicletas eléctricas, que son una gran fuente de transporte. Además, el tema del transporte público. Mientras las candidatas hacían precampaña ilegal y campaña legal anticipada, la precampaña de Movimiento Ciudadano fueron los resultados de sus gobiernos. Sistemas de transporte públicos conectados, transporte eficiente, transporte moderno y con electromovilidad. Las redes de electromovilidad más importantes se están construyendo en Jalisco y en Nuevo León. Candidata Xóchitl Gálvez. Pues de una vez preguntarle a la candidata de las mentiras si su empresa está o no dentro de las 700 más contaminantes. Esta es una información de la Semarnat oficial. Que las normas sean muy holgadas en México, eso no es culpa de ella, pero de que está en las 700 empresas más contaminantes, la científica, pues la científica que no resolvió el tema del agua, la científica que no resolvió el tema de la contaminación, porque hoy la Ciudad de México tiene más contaminantes que el año pasado. Tuvimos varias emergencias ambientales por su irresponsabilidad. No fue capaz de ponerle un alto a la generación de contaminantes en la termoeléctrica de Tula. Yo ahí tengo un diferendo. La termoeléctrica de Tula tiene solución. Pasémosla a gas natural y dejará de emitir demasiados gases de efecto invernadero. ¿Por alusiones, candidata Sheinbaum? No, espera un poquito. Muy bien, de acuerdo. Bueno, estamos en condiciones como país para responder y cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental, siendo hoy 2024 y la meta es 2030. Sí. Candidato Maínez. Bueno, yo lamento mucho el nivel de debate al que han estado expuestas las ciudadanas y los ciudadanos en México cuando hay problemas tan importantes, tan graves que se tienen que resolver. Otra de las propuestas que planteamos que va a generar un gran cambio en la cultura de las mexicanas y los mexicanos es que en todas estas escuelas que rescatemos, México tiene 217,000 escuelas.
La mitad de ellas tienen 30 años o más de construidas y están abandonadas. En este Plan Nacional de Infraestructura Educativa y en el nuevo modelo educativo vamos a instalar huertos en todas las escuelas para que las niñas y los niños aprendan de un sistema alimentario sano, para que cocinen y preparen ahí sus alimentos y además para que podamos contribuir a mitigar el cambio climático con una educación que comience desde la primera infancia. Candidata Sheinbaum, Xóchitl Gálvez. Yo le quisiera preguntar a la candidata de las mentiras si pasó de 19.7 PM2.5 en 2018 a 22.3 la mala calidad del aire. Solo que le responda. Ella dice que es científica y que sabe hacer muy bien las cosas, que responda si la calidad del agua en la Ciudad de México es de consumo humano, que responda si va o no a enjuiciar a los hijos del presidente, a Rocío Nale por sus corruptelas. No ha respondido si se robó o no se robó su casa. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Vuelvo a plantear la pregunta que se quedó inconclusa en el aire hace un momento. ¿Está en condiciones el país de cumplir con los compromisos internacionales? Candidata Xóchitl Gálvez. Por supuesto que está en condiciones, pero no con este gobierno. Este gobierno es el gobierno del petróleo, del combustible. El petróleo es importante, para petroquímica está bien, como transición energética está bien. Mi apuesta son las energías renovables, el uso de gas natural como el combustible de transición, pero sobre todo apostarle al hidrógeno para grandes consumos. Tenemos que volver a las rondas para la energía limpia, para el tema petrolero y para las subastas eléctricas. En ese sentido, esa será mi apuesta como presidenta de México. Candidato Jorge Maínez. Por supuesto que hay que cumplir con el Acuerdo de París, hay que cumplir con los compromisos internacionales, porque además esos compromisos, esos tratados internacionales contienen derechos humanos y la Constitución de México dice que los derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Es increíble que no se cumplan, pero para eso necesitamos una política comprometida con el futuro, que deje de voltear al pasado. Ni el pasado que representan el PRI y el PAN, aunque se quieran deslindar de los gobiernos en los que trabajaron, ni el pasado que representa un gobierno que tiene la mirada precisamente puesta en los años 70, en los 80, en los combustibles fósiles. Así se ve el futuro. Está construyéndose ya una realidad de electromovilidad, de transporte público, de infraestructura hídrica y de combate al cambio climático en Jalisco y en Nuevo León. Hay que hacer la realidad en todo México, además, sobre todo en el sur del país. En eso estoy de acuerdo con el actual gobierno. Sí, el sur necesitaba una justicia, pero tiene que ser con otro enfoque, como lo hizo Costa Rica, con una protección de su biodiversidad, con las energías limpias, con la naturaleza en el centro, con ecoturismo. Vamos a relanzar al sur de este país y a todas las regiones con una perspectiva sustentable y que haga frente al cambio climático. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Les pregunto entonces, sí, candidata Sheinbaum. Sí, la empresa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el punto. Fíjense, qué bueno que habló. Dice que va a recuperar las rondas, que va a recuperar lo que significó la privatización de Pemex. Privatización de Pemex. Lo que ellos tenían, y no pueden negarlo, son negocios sucios con energías limpias. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a seguir haciendo son energías renovables. Y al mismo tiempo tener una base con el gas. Se están construyendo muchísimas plantas de ciclo combinado, la planta de Puerto Peñasco de 5 gigawatts y vamos a seguir construyendo la transición energética de nuestro país. Por alusiones, Las rondas están en la Constitución y bueno, no quiere contestar. Primero dice que el dinero del extranjero es de su abuelita, que las casas son de sus hijos. Al rato va a decir que la caída de la línea 12 es culpa de Marcelo, seguro. Bien, dado que nadie ha solicitado la palabra, les pregunto, siempre se piensa en la disyuntiva, obras para el progreso contra el impacto ambiental. ¿Qué pueden decir sobre eso? Candidato Maínez.
Por eso nosotros hablamos de prosperidad y no de desarrollo, porque hay que poner al medio ambiente como una variable permanente. Por eso vamos a hacer un fondo minero sustentable. Las mineras en México se tienen que comprometer con mejores reglas salariales y laborales, pero también con mejores reglas ambientales. Y necesitamos construir infraestructura que permita garantizar el acceso al agua, al aire limpio de las mexicanas y de los mexicanos. Progreso contra equilibrio o impacto ambiental, cuidado del medio ambiente. ¿Alguien más quiere decir algo? De nuevo. Candidato. Es que mira, no hay nada que los haga cosas que se contraponen. Se puede haber prosperidad y progreso con una visión verde y sustentable. Y también no hay nada más verde que luchar contra la desigualdad. El 1% de las personas más ricas de este país contaminan lo mismo que el 80% de las personas más pobres. Por eso cuando hablamos del combate a la desigualdad, tiene una perspectiva sustentable y verde. Gracias, candidato. En materia de energías limpias, ¿iniciativa privada sí, no o hasta dónde? Si no participa el sector privado, no puede haber energía para los 100 parques que la señora quiere hacer. México tiene enfrente la mejor oportunidad en su historia. Hoy veía un dato que nos está ganando Sudamérica. Se están yendo las inversiones del nearshoring porque no hay energía. Algo que tendría que entender la candidata del combustóleo es que estas nuevas empresas relacionadas con la robótica, con la inteligencia artificial, con la telemedicina, quieren energía limpia y barata, no energía de combustibles fósiles. Mi respuesta es sí, de manera honesta, transparente. Se puede trabajar con el sector privado como lo hacen, nada más que con los suyos, con Grupo IGA, con el de Yauro Pesa, que le asignaron 66,000 millones. Tampoco contestó, no contesta nada. Candidata Sheinbaum. Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRIAN. Pero miren, vamos a hablar de desarrollo sustentable, justamente. Lo que está haciendo la Cuarta Transformación y lo que vamos a hacer hacia adelante con la transición energética son los 3 grandes pilares del desarrollo. Hablamos de desarrollo económico, hablamos de bienestar social, porque no podemos hablar de medio ambiente si no hablamos de bienestar social, y eso es justamente donde ha impactado la Cuarta Transformación, y al mismo tiempo el equilibrio ecológico. Ese es el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias. ¿Alguien, candidato Maínez, sobre la iniciativa privada en la generación de energías limpias? Pues no se nos está yendo ni se nos va a ir el nearshoring porque tenemos gobiernos como el de Nuevo León que atraen 3 de cada 4 pesos derivados del nearshoring. Se le está yendo a estados corruptos como Chihuahua y Guanajuato. Candidata Sheinbaum, Xochitl Gálvez. Le vuelvo a hacer las preguntas. ¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de gobierno? Esas son las preguntas que se quedan para el postdebate. Porque obviamente la señora de las mentiras, y me apena llamarla narcocandidata, pero pues ni modo, representa ese partido.